Pues ya estamos de nuevo aquí en un nuevo capítulo de física cuántica. Estamos haciendo este recorrido por la historia muy breve, muy rápido. Y vamos a proseguir con lo de Einstein. Había ya resuelto un problema, pero posteriormente resuelve otro, que es el del efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es un efecto muy raro porque no se podía explicar con las ondas. Si la luz se comportara, viajara como ondas. Toda la teoría de la luz, de las ondas, que funcionaba tan maravillosamente, no explicaba este efecto concreto. ¿Cómo es que Einstein lo soluciona? Pues proponiendo que la luz son corpúsculos. De nuevo se regresa. Estamos en un vaivén, si son ondas, si son corpúsculos, que tienen asociadas ondas. Dice, son corpúsculos que tienen asociadas ondas. Y si es un corpúsculo, ya se puede propagar por el vacío. O sea, el problema es que piensen que son ondas, porque entonces no necesitan un medio para que se propague. Ya dijimos que las ondas no son nada en concreto, es el resultado de una perturbación de la materia. Pero si son corpúsculos, pues ya es materia, entonces ya no hay ese problema. Bueno, se regresó de nuevo, pero se le agregó que tiene una especie de ondas. Luego Einstein, al juntar este efecto con los postulados de la relatividad especial, ¿cuáles son esos postulados? Son dos. Es el principio de la relatividad. Las leyes de la física son idénticas en todos los sistemas de referencia inercial. Ese sería uno de los primeros postulados de la teoría de la relatividad especial. El segundo sería el principio de la constancia de la velocidad de la luz. Habíamos dicho que ya existía el concepto de la constante, pero aquí va a ser una salvedad Einstein, que es el que hace toda esa revolución. Vamos a explicarlo para ver si lo entendemos. Dice, todo observador inercial en el vacío medirá la misma velocidad para la luz. La diferencia aquí es la siguiente. Si yo voy a 200 kilómetros y mido la velocidad de la luz, que la velocidad viaja a 300 kilómetros sobre segundo, yo voy a medir 300,000 kilómetros. Dice, eso es absurdo. ¿Por qué es absurdo? Ya habíamos dicho que si yo voy en un carro a 100 por hora y me rebasa un carro a 120, yo voy a percibir que el carro me rebasó a 20 por hora, porque le tengo que restar a la velocidad que yo voy. Pues así es lo de la luz. Si alguien va viajando hipotéticamente a 200,000 kilómetros por segundo y mido la velocidad de la luz, pues le tengo que restar a la velocidad que estoy viajando yo. Entonces me daría 100,000 kilómetros por segundo. Pues no, me da los mismos 300,000 kilómetros por segundo. O sea, ya no se parece a lo que pasó en lo del carro que habíamos explicado. Esa es la novedad. Porque es como decir, si yo voy en un coche a 100 kilómetros, me rebaso un coche a 200 y yo mido que va a 200. O sea, no le estoy restando a la velocidad mía. Lo que me diría aparentemente es que va a 100, habíamos quedado, no a 200. Con la luz no. La luz siempre va a 300,000 kilómetros por segundo. Esa es la clave. Ese es lo nuevo que aporta. Al final, bueno, más adelante vamos a especificar bien cómo se explica esto. O sea, ahorita nomás lo estamos mencionando, pero queremos que vean que esa es la clave, porque eso va
le va a dar vuelta a muchas cosas. Bien, Einstein saca estas dos teorías. Son una bomba en aquellos tiempos. Fue una noticia que Einstein volviera a sacar de la jugada al éter y diciendo que la luz son corpúsculos de nuevo, y que quite el problema de dónde viajan las ondas. Ya no hay necesidad del éter, pero a eso le agrega lo de que la luz siempre es constante, y eso va a traer una serie de consecuencias que vamos a ver enseguida. Dice, pues, ¿cómo explicamos esto de que si vamos a 300 y alguien va viajando a 200 en el mismo sentido de la luz, cómo sigue la luz viajando a 300 kilómetros por segundo? Bien, Einstein saca estas dos teorías bomba en su época, y claro que una teoría para las ondas electromagnéticas resuelve el problema que había con el electromagnetismo, y además la luz son partículas con las que se puede propagar en el vacío. O sea, ya no hay necesidad de un éter. ¿Qué conclusiones se empiezan a sacar a partir de entonces? Que el éter no es necesario para la formulación de la dinámica. La única respuesta razonable que se ha dado a la pregunta de por qué la traslación en el éter no puede distinguirse del reposo fue la de Einstein. A saber, es pues ya no había necesidad del éter. Es decir, entre todas las soluciones posibles, Einstein dice una, y pues bien, ya no hay éter. Ya no hay necesidad del éter. Einstein incluso reconoce que en 1905 él pensaba que de ningún modo se podía pensar en la presencia del éter, que era una idea demasiado radical. En aquel momento los que dominaban eran los pensadores que había un éter, pero Einstein siempre estuvo un poco renuente. Y el éter siguió subsistiendo la idea hasta los años 30. O sea, no fue de que el postulado de Einstein triunfara cuando los puso. Todavía dilató hasta los años 30. La otra consecuencia de la teoría de la relatividad es que si tú fijas esa velocidad de la luz constante para todos los que la midan, está obligado a que los brazos de aquel experimento que habíamos dicho y el tiempo, o sea, los brazos se refieren a la longitud de recorrido, y el tiempo de la masa de las personas que están midiendo cambia. Está haciendo como una trampa en el juego. Antes de que se suponía que todo eso era constante, y por lo tanto lo que tenía que cambiar era la velocidad. Pero si tú ahora estás diciendo que la velocidad tiene que ser constante, todo lo anterior tiene que cambiar. O sea, si la constante es la velocidad, todos los demás parámetros son los que cambian. Nomás le dio la vuelta. Tiene que cambiar. Estas son precisamente las premisas que toma Einstein, y por eso tiene esas soluciones. Si comparamos ahora con el experimento de Michelson y Morley, que ellos decían que el éter era arrastrado por la Tierra porque para ellos el tiempo era absoluto, la longitud de un cuerpo era invariante y la velocidad de la luz se compone con la relatividad antigua. Claro, le sale esa solución. Pero si Einstein lo que está diciendo es que no son posibles, las leyes tienen que ser las mismas para el observador inercial, y la velocidad de la luz es constante para todos los observadores que la midan, el que sea el que la mida, y la velocidad con la que tenga
da igual. Claro, la solución es que el tiempo es relativo. Las longitudes son relativas, las masas son relativas y no se necesita el éter. Esa fue la conclusión. No sé si vean la magnitud de estas premisas, la potencia que tienen. Cuando eliminas una de las premisas, los experimentos son diferentes. Lo que tienes que ver es cuál de las premisas aguantan más experimentos. O sea, aquí se cambió las premisas. Ahora lo que es relativo es la velocidad de la luz. Se cambian las premisas. El tiempo y los experimentos le van a dar la razón a quien la tenga. Bueno, pues aquí tenemos a Einstein, que resulta victorioso, que ha dicho, pues prácticamente el éter ya no es necesario, ya me lo cargué, pero aquí empieza otra vez un fantasma, que lo que es la nada. No se necesita, son corpúsculos que se trasladan y punto, así dice. Y de luego entramos al conflicto filosófico grande, la nada. Lo del éter había dejado a un ladito lo de la nada, porque si el espacio está lleno de un éter, entonces la nada ya no existe. O sea, está lleno de un éter especial. Pero si no existe el éter, entonces no existe la nada. Y la nada es una contradicción de la física. Pues no le duró mucho la felicidad a Einstein en 1905, porque en 1915 desarrolla la relatividad general, él mismo, que es una generación es una generalidad de lo anterior. Y lo que dice esta nueva postulación es lo siguiente. Decía Einstein, voy a hacer una teoría que en vez de que las leyes físicas sean iguales para los observadores, que van a la velocidad constante, esto es igual para todos, incluso acelerados, da igual. Y que además no se pueda distinguir la gravedad de la aceleración. O sea, ahí tendría que haber una compensación para que sea exactamente el equivalente a lo que la gravedad reduciría. O sea, la gravedad no le afecta a la velocidad Todo esto es lo mismo, dice. Y Einstein llega a una conclusión. Según la teoría general de la relatividad, es indispensable la existencia de un espacio sin el éter, porque es un espacio así. No solo nunca encontraremos que no se producirá la propagación de la luz, sino que además no sería posible la existencia de varas de medir o relojes. O sea, si existiera eso no habría la posibilidad de medirlo. Por lo que tampoco habría distancias, espacios temporales en el sentido de la física. Sin embargo, no se puede concebir que en el éter esté dotado de la propiedad característica de los medios perceptibles materiales, que es la de estar constituidos por partes de las que se puede hacer un seguimiento en el tiempo. O sea, los físicos tienen que hacer un seguimiento de los experimentos, no pueden nada más darlo por sentado. El concepto de movimiento no se puede aplicar al éter. O sea, hace 10 años que se eliminó la idea de éter, no hubo ningún problema, deja un vacío en la nada y los 10 años después rescata al éter. ¿Cómo está eso? Pero al éter de Lorentz, no al éter que pensaban los demás. Acuérdense que Lorentz sacó una conclusión específica, y ese éter era un éter estático, en el que decía que había un éter que estaba inmóvil, pero que tú no lo puedes ver. ¿Qué ha pasado? Pues en realidad con el electromagnetismo no había solo el problema
en el que resuelve Einstein. Había otro problema, que cuando tienes una carga haciendo curvas, esta carga radia energía, es decir, desprende energía y por lo tanto la pierde. Ese también es un problema. Es decir, se desprende energía y por lo tanto la pierde, y resulta que los modelos del átomo, los modelos que ya existían en ese tiempo, que se estaban barajando por aquellos tiempos, que era más o menos un núcleo positivo y los electrones dando vueltas alrededor con carga negativa. Más o menos era el modelo que en aquel tiempo existía. Ya un día vimos los diferentes modelos, cómo han ido cambiando. Según las leyes del electromagnetismo, esos electrones deberían de perder energía y al final caer al núcleo. Y si se caían al núcleo, pues desaparecía el átomo, entonces no sabíamos pues ya ni cómo estamos nosotros vivos. ¿Por qué? Pues resulta que si decimos que esos electrones que van que en el modelo del átomo, decimos que todo lo que la energía, que el segundo problema que tenía el electromagnetismo es que esos corpúsculos, esos electrones, irradian energía. Se desprende una parte de la energía del electrón, y entonces eso sería irle reduciendo energía al electrón hasta que llegara un momento que la masa del átomo, el núcleo del átomo, iba a hacer que colapsara su electrón que está orbitando, y entonces ya no habría átomo y se acabaría todo. Ese es el problema que tenía que resolver también las leyes de Maxwell. Pues bien, esto es un gran problema, porque en aquel tiempo lo que se intentaba son las soluciones pues ocasionales, unas soluciones parches. O sea, es decir, que no se sabe exactamente por qué, pero vamos a hacer algo que nos permita calcular, así como un truquillo ahí matemático, para darnos cuenta de cómo funcionan las cosas. Pero era una solución así momentánea. En 1905, yéndonos un poquitito para atrás, Max Planck había sacado lo de los cuantos, que la energía estaba cuantizada y que no podíamos tener todos los estados, sino unos estados determinados. Bien, pues aplican eso en 1913 a las órbitas del átomo y dicen, el electrón no puede estar en todas las posiciones, sino solo en unas órbitas determinadas. Y entonces con esa idea les funciona los cálculos que hacen para más o menos que encajen con los experimentos, pero no tienen ni idea de por qué estas órbitas pues están así, cuantizando así. En 1924, Borgley hace una tesis que dice, si suponemos que la materia, los electrones llevan una onda asociada, las únicas órbitas que pueden tener son aquellas en las que la onda empieza en el mismo punto en el que acaba, porque así no hacen interferencia y se pueden mantener. Porque si hacen interferencia las ondas acaban anulándose. Luego, solo pueden existir en puntos determinados, a distancias determinadas, con interferencias constructivas. Aquí tampoco se explica por qué un electrón tiene una onda, que esa es una de las soluciones parche que le habían dado. Aquí los físicos elaboran la teoría de la mecánica cuántica,
Aquí es donde ya empieza la teoría de la mecánica cuántica. Aquí ya empieza la física cuántica. Por eso es que hemos dado todo este paseo, todo este recorrido. Dice, en un primer momento, Heisenberg en 1927 desarrolla una parte de la teoría, de esta teoría de la física cuántica. Este es el principio de incertidumbre, que ya explicamos en videos anteriores. Luego lo vamos a recordar y le vamos a dar un matiz más exacto, porque este principio de incertidumbre es uno de los pilares de la física cuántica. Lo que hace esta teoría, lo que hace con un aparato matemático basado en matrices, que era muy complicado para aquella época, porque en la época estaban acostumbrados a manejar ecuaciones diferenciales, y las matrices era algo muy nuevo, y además eran matrices de infinitos elementos que habían que hacer sumas infinitas. Aquello le daba la vuelta a la cabeza a cualquier científico, a cualquier gente que se quisiera poner a investigar. ¿A qué se refiere con las matrices? Si uno trabaja las matemáticas con ecuaciones que pueden tener constantes y variables, pues si sabemos el álgebra, cómo resolver las ecuaciones integrales y diferenciales, pues no hay mucho problema. El problema es cuando Heisenberg, que por cierto trabajó para Hitler, empieza a manejar unas matemáticas con matrices. Son como muestreos de probabilidad donde se tienen que sumar, porque decimos que los electrones no tenían una posición determinada, sino más bien era una suma de matrices probabilísticos. Esto para los matemáticos es algo muy, muy difícil. Es algo para cualquiera, inclusive para los matemáticos muy, muy buenos, era algo muy difícil, sobre todo en aquella época, por lo cual pues sí tenían, era novedosa esta teoría, pero no cualquiera podía rebatir, porque no cualquiera dominaba esas matemáticas, y quedamos que Einstein nunca estuvo de acuerdo con, aceptaba, pero a él no le gustaba eso de la probabilidad que existe dentro de la cuántica. Pues bien, vamos a dejar hasta aquí este capítulo, y nos faltan unos yo que considero unos 2 capítulos más para terminar este tema del paseo por la historia, pero era necesario para que todos fuéramos hilvanando cómo empezó esto de la física cuántica, de dónde salió, por qué necesidad, y espero vaya quedando comprendido. Algunos temas específicos los vamos a hacer más amplios. Pues por el momento es todo, y nos vemos en otro momento.